Bienvenido a Neuron Automotive Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria automotriz. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo, uno de los grandes motores económicos de México. Arrancamos. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Neuron Automotive Talks. En esta ocasión tenemos a un invitado sumamente especial. Representa uno de los pilares del comercio en América del Norte y representa también uno de los sectores más importantes que tiene México en cuestiones de inversión. Entonces tenemos el placer, el honor de contar con Enrique Zorrilla, presidente de la Cámara de Comercio del Canadá en México. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con todos ustedes. Excelente. Enrique, sabemos, ¿no?, que Canadá es uno de los socios comerciales más importantes que tiene México, no solamente por la situación geográfica, sino por el historial, ¿no?, de inversiones que ha habido de empresas canadienses en nuestro país, ¿no? Y este es el rol que juega la Cámara, la CANCHAM. Entonces, cuéntanos, ¿no?, ¿cuál ha sido este rol, ¿no?, cómo ha jugado la Cámara de Comercio en estas inversiones canadienses en el país? Con mucho gusto, Alejandro. Mira, recordemos que Canadá es hoy por hoy nuestro segundo socio comercial, ¿no? El socio comercial más importante después de Estados Unidos. También es el séptimo, octavo, dependiendo del año, origen de las importaciones que hace nuestro país para el desarrollo de nuestra economía. Canadá es el tercer país en términos de inversión extranjera directa en México, con más de 44,000, ya cercanamente los 45,000 millones de dólares, 5 billones de dólares. Y esto que forma parte, digo, hay una enorme variedad de productos que se exportan al Canadá, desde luego televisores, motores de gasolina, todo tipo de automóviles, tanto tipo turismo como transporte de mercancía. E importamos semilla de nabo, importamos trigo, aluminio en bruto, aceleradores de reacción, en general algunos de estos productos, ¿no? Pero yo diría, una relación como la que hoy tiene México con el Canadá sería considerada de primerísimo nivel, de hecho lo es, vamos, pero sería considerada de primerísimo nivel con cualquier otro país, es decir, México con cualquier otro país, tener una inversión extranjera directa de 44,000 millones, tener importaciones, exportaciones que también superan los 40 billones de dólares anuales. Desde luego ahorita el año pasado fue un año muy difícil por la pandemia, pero esos han sido los promedios. Hay una serie de acuerdos para mandar trabajadores de una manera perfectamente disciplinada, más de 25,000 que van con visa de trabajo, regresan a nuestro país. Es decir, hemos desarrollado una amplísima relación con el Canadá que si fuera con cualquier otro país se consideraría extraordinaria. ¿A qué me refiero? Es extraordinaria de cualquier manera con Canadá, pero la aspiración es para mucho más. Claro. La aspiración es para mucho más porque somos parte del bloque de América del Norte, porque territorialmente ya nos conformamos como un bloque económico en donde estamos vinculados por el TEMEC y en ese sentido la posibilidad para desarrollar aún mucho más la relación con el Canadá nos lleva pues a considerar que hacia adelante todavía hay un futuro todavía más promisorio. Esta relación bilateral ha crecido durísimo a partir del NAFTA y por eso las aspiraciones hacia adelante siguen siendo de un desarrollo consistente en todos los órdenes. En el cultural tenemos más de 400 Memorandums of Understanding entre universidades y instituciones académicas del Canadá y de México, ¿no? Con un flujo cada vez tanto de alumnos como de académicos en ese sentido, como un ejemplo, ¿no? Entonces, culturalmente, socialmente, ya hablamos de los trabajadores, tecnológicamente,
la aspiración de la relación México-Canadá es creciente, es hacia adelante. Padrísimo, Enrique. Mencionas aspectos que a veces se nos van de lado, ¿no? Solo vemos a veces el lado económico y lo mencionas acertadamente, ¿no? La parte académica, la parte cultural, la parte laboral, ¿no? Que finalmente abre muchas oportunidades para, como mencionas, fortalecer esta relación. Y lo decías también muy bien, ¿no? Y es precisamente otro de los grandes temas de los que vamos a platicar, la parte del TEMEC, ¿no? Las reglas del juego cambiaron para bien, ¿no? Eso yo creo que todos estamos de acuerdo, cambiaron para bien. Entonces, cuéntanos más de estas oportunidades, de este futuro promisorio que ves, dadas las condiciones que establece este tratado. Mira, yo creo que pasamos un momento de cierta incertidumbre cuando de repente se llamó a revisión. Si se aprobaba, si no se aprobaba. Si se aprobaba, si no se aprobaba, como tú mismo decís. Ya está aprobado y en ese sentido ya estamos cumpliendo, ya hay más de 2 años. En ese contexto, hacia adelante, digamos, debiéramos de trabajar con lo que tenemos, ya digamos, la incertidumbre se disipó. Por otro lado, es evidente que dadas relaciones o tensiones comerciales entre nuestros socios, particularmente Estados Unidos, con algunas otras regiones del mundo, particularmente China, se nos ha surgido esta mayúscula posibilidad que supone el nearshoring, ¿no? El auténticamente vincular socios permanentes de mediano largo plazo, que además están cerca, en donde además se ha venido ganando en términos idiosincráticos, en términos de entendimientos de fronteras, en términos de entendimientos educativos y de capacitación. Y en ese contexto es que no podemos dejar pasar la oportunidad. Desde el punto de vista de México, es inminente que estamos perdiendo tiempo, que hemos perdido tiempo en discusiones estériles. El mundo está abierto, México está abierto, pero además habría países, ¿no? No se quedarían por estar geográficamente. Por tener las condiciones que tiene México. Que tiene México. Entonces, en ese sentido, somos un país con inmensa riqueza cultural también, una inmensa riqueza culinaria que forma parte de estas manifestaciones culturales. Somos un país de arriba de 120 millones de habitantes, en ese sentido, un mercado con una gran capacidad. Extraordinariamente, yo diría, somos muy buenos anfitriones, magníficos servicios turísticos y extraordinarios lugares de esparcimiento a mejores climas que los climas verdaderamente agresivos que particularmente en estos tiempos se viven en Canadá y en la parte norte de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, la posibilidad de seguir desarrollando el sector eléctrico, de seguir desarrollando otras capacidades tecnológicas como por ejemplo la medicina, el sector salud. Ya hay inversiones canadienses de primerísimo nivel en nuestro país, uno de nuestros socios más importantes, en el sector de medicamentos, en el sector de la salud. Desde luego continuar con los automóviles. Los automóviles además van a requerir un reentrenamiento y una reconversión de muchas de las facilidades industriales que tenemos en nuestro país. Y tú mencionabas un poquito, abriendo el programa, abriendo esta conversación, más que programa, que decías las reglas claras. Sí. Yo creo que se ha hablado muchísimo de la necesidad que tiene México de dejar de estar de alguna manera mandando señales de equivocadas, de vaguedad, en términos de que lo que es, y así los queremos, y así estamos, y así está el TEMEC, y lo tenemos que cumplir porque además lo firmamos justamente con toda nuestra conciencia y porque hacia adelante está esa mayúscula integración entre las economías. Te diría también que la relación, se ha hablado mucho en los últimos años y es algo muy gratificante para los que creemos en esta estrategia de mercado de América del Norte, que la relación México-Canadá con México, Canadá la ha venido subordinando a la relación con Estados Unidos. Y la relación México-Canadá, México la ha venido subordinando a la relación con Estados Unidos.
Y en esencia, en los últimos años ha habido un enorme fortalecimiento de la relación trilateral y como consecuencia de la bilateral genuina entre Canadá y México, que tenemos nuestros puntos particulares de oportunidad y de conversación y de solución de problemas. Entonces, ahí está la oportunidad. La oportunidad es tomar ventaja de una realidad tal cual es, que es nuestra geografía, tomar ventaja de toda esta tendencia de nearshoring, ¿no? Toda esta tendencia de recapacitación humana para beneficio de nuestra población y de nuestra sociedad. Claro, esta idea de fortalecer, ¿no? Es un ganar-ganar, ¿no? En todos los sectores, en todos los ámbitos. Así Y es. visualizamos, ¿no? También intercambios académicos en profesionales, ¿no? De la ingeniería, porque México es un país joven, con ingenieros jóvenes, ¿no? Entonces, ahora que mencionas lo de reconfigurar, es padrísimo ver las oportunidades que se abren y como decías, ¿no? No solamente en automotriz, sino en farma, ¿no? En salud. Aeroespacial. Aeroespacial, claro, claro. Energía limpia, toda la inversión que se ha hecho fundamentalmente en gasoductos y ductos, porque también la Cámara está absolutamente convencida de la integración energética de América del Norte, es fundamental en términos de precio y en términos de oportunidad y cantidad del suministro que tendríamos, ¿no? Entonces, son múltiples. En agroindustria, ya decidirás tú si lo dejas o no. Pero bueno, ayer fuimos testigos, ¿no? De anuncios del avocado en México, de México. O sea, dicen que es el día del Super Bowl, que más aguacate mexicano se consume Sí, caray, todo sí. el año. Entonces, carambas, también en lo agropecuario y en lo agroindustrial tenemos Integración. mayúsculas oportunidades porque tenemos una diversidad. Me refiero de plantaciones de cultivos de productos que en última instancia requieren nuestros socios comerciales y es parte de lo que debemos de seguir profundizando, ¿no? Claro. Ahora ya hablamos de las oportunidades, ¿no? De estos escenarios favorables, la envidia, ¿no? Que puede ser para otras economías la posición y las relaciones que tiene México. Y ahora hablemos de los riesgos, ¿no? ¿Cuáles son, y lo mencionabas ya un poquito, pero cuáles son algunos de los principales preocupaciones, ¿no? Que tienen las empresas canadienses o empresas mexicanas con relaciones con empresas canadienses en México, ¿no? ¿Cuáles son esos riesgos que ve la Cámara? Mira, yo creo que hay una serie de riesgos que son de naturaleza global. Si hablamos de los riesgos globales hacia adelante, me refiero, sigue siendo un riesgo el COVID. Sí. No, la verdad, pareciera ser Claro que que la sí. posibilidad, comentábamos hace poco, ¿cuál es la probabilidad de que haya una nueva cepa de COVID? La probabilidad es 0%, porque la probabilidad de que haya muchas nuevas cepas es 100%, es decir, por supuesto que va a haber nuevas cepas. Cara, claro que sí. No, entonces, no nos preocupemos por una, van a venir más y vamos a tener que seguir viviendo, ¿no? Pero pareciera ser que claramente las vacunas han sido un momento de cambio, esta guerra pareciera ser en proceso de ganarse. Desde luego todavía hay batallas mayúsculas y en donde desafortunadamente se perderán vidas. Es necesarísimo terminar el proceso de vacunación. Pero bueno, tenemos el riesgo del COVID y de que surja una nueva cepa que a lo mejor tenga de nuevo un alto grado de mortalidad. Ojalá Sí. y no se dé. Pareciera ser que la probabilidad es menor, según los expertos, en términos de cómo ha avanzado la vacunación, que está respondiendo con distintos niveles de inmunidad, pero está respondiendo positivamente Sí. ante las nuevas cepas y que la medicina over the counter, de alguna manera, ya para atacar el mal, pareciera ser que está cerca de salir. Es decir, como humanidad, ¿no? Y creo que como país también estamos avanzando en esa línea, pero no deja de ser un riesgo. Otro riesgo importante, pues, es la inflación. Y es un riesgo que estamos viendo a nivel global y en nuestras tres economías y en la nuestra en particular. Terminamos el año arriba de 7.30. Que además la inflación implica que los gobiernos tomen decisiones
de política monetaria restrictiva con objeto de controlar el crecimiento inflacionario y en ese sentido se detenga o se desacelere el crecimiento. Esto podría provocar, que es el riesgo más importante, una recesión. También creemos, al menos en la Cámara, que la probabilidad es muy baja. Es tal vez del 10% o menos de que esto generase una recesión. Una recesión. La verdad es, creemos que se estarán resolviendo las cadenas de suministro, que la economía que ha estado con parones y arrancones y parones y arrancones en función fundamentalmente de la pandemia y desde luego de problemas en general de suministro y de proveeduría a nivel mundial, se van a resolver y que en ese sentido estamos a la mitad del ciclo y hacia adelante debiéramos estar viendo una economía creciendo y en ese contexto sería nuestra mejor obligación como México hacer que esa recuperación no solamente sea mucho más fuerte, sino además mucho más consistente y permanente en el tiempo, porque tenemos los elementos para hacerlo. Entonces, el riesgo es en perdernos en algunas definiciones que puedan tener alguna connotación, lo digo con mucho respeto, más populista que de realidad económica, que en esencia no nos dejemos de perder que hoy gente como tú, gente como quien nos escucha, claramente son ciudadanos del mundo y mexicanos a mucha honra, pero que el nivel de comunicación y el nivel de información que se tiene es amplísimo, cosa que antes no se entendía. Somos una economía y somos una nación, una democracia abierta, y eso lo define nuestros tratados comerciales y la vinculación que tenemos. Obstáculos a eso, y a veces obstáculos simple y llanamente por no ser claros. De mala comunicación, exactamente. De mala comunicación o de ineficiente comunicación, tal vez sería un riesgo imperdonable en términos del potencial que tenemos como país y como nación. Completamente como es tener la tormenta perfecta, algunos otros entrevistados lo han mencionado, ¿no? Y no saber o no tener las direcciones claras, ¿no? De cómo navegarla, porque hay muchas oportunidades sobre la mesa, ¿no? Como bien lo hemos platicado. Sin duda, así es. Ahora, hablabas y mencionabas esas palabras clave, ¿no? De cadena de suministro. Aquí también nos encanta hablar de la industria automotriz. Entonces, quisiera profundizar un poquito más en ese aspecto, ¿no? La cadena de suministro, las cadenas de suministro entre Estados Unidos, México y Canadá cada vez son más fuertes, más entrelazadas. Tenemos un producto final que va y viene a lo largo de las fronteras, ¿no? Sí. Este entorno comercial y logístico. Entonces, ¿cuál es el rol, ¿no? que ha ganado o ha fortalecido Canadá en México relacionado a la industria automotriz? Mira, sí, algo muy interesante que refuerza el comentario que acabas de hacer de que viene y va por todos lados. Nosotros, por ejemplo, de los principales productos exportados a Canadá son automóviles, ¿no? 21,5% de nuestras exportaciones a Canadá y otro 4,6% es vehículos para transporte de mercancías, o sea, 21,5% automóviles tipo turístico, ¿no? Y 4,6% vehículos para transporte de mercancías. Pero también exportamos 9% de nuestras exportaciones acá, son partes y accesorios para la industria automotriz, para vehículos. Bueno, por el lado de las importaciones, el 13,7%, casi 14%, son partes y accesorios de vehículos que importamos de Canadá. O sea, exportamos partes y accesorios y importamos partes y accesorios. Y además exportamos vehículos. En esencia es este flujo en donde la tecnología, la logística, la lógica de la operación comercial encuentra niveles de inteligencia muy interesantes, particularmente importantes, ¿no? Canadá es el 12º productor de vehículos ligeros en el mundo, comercializa más de 20 millones de autos al año. Son más de en Canadá propiamente, la industria automotriz tiene alrededor de 134,000 empleos directos,
Su producción equivale a 102 billones de dólares, o sea, 102,000 millones de dólares. Tiene alrededor de 19 plantas de vehículos con 44,000 empleos directos. Entre ellos están 5 OEMs, más de 400 empresas Tier 1. Todas ellas han venido y tienen acceso comercial a México y a los Estados Unidos, ¿no? Pero en ese contexto es importantísimo un primer mensaje que es: Canadá es un aliado fortísimo para México en la industria automotriz, fundamentalmente gracias al TEMEC, ¿no? Al TEMEC. En México, ¿no? Hay más de 60 empresas canadienses dentro de la industria automotriz. Wow. 38 empresas están dedicadas a la manufactura de autopartes, 27 están dedicadas a tooling y machinery, ¿no? Y 50 empresas, hombre, adicionales, ¿ya? ¿No? Están dedicadas a varias actividades que encuentran alguna participación en la cadena de valor automotriz. Pero estas 60 empresas canadienses, digamos, dentro de la industria automotriz directamente, tienen 131 plantas en nuestro país. 131 plantas. Se habla de alrededor de 110,000 empleos directos, con lo que pudieran ser los indirectos, de todas las empresas automotrices en nuestro país. Estamos en 14 estados de la República. Estamos, me refiero, lo digo, sí, de como la representante, digamos, y de verdad con muchísimo respeto de todas estas empresas canadienses que hablan por sí sola en el desarrollo de su trabajo. Entonces, reitero, hay todo un mapa en particular de cómo estas empresas entre autopartes, autopartes metálicas, autopartes plásticas, etcétera, etcétera, están repartidas y bueno, en Guanajuato y en Querétaro, pero por supuesto hay un conjunto de empresas. En Querétaro amplísimo el porcentaje, vamos, con una variedad de autopartes producidas en nuestro estado amplísimo. Entonces, en ese sentido, yo lo que diría, o lo que es reiterar con lo que empecé mis comentarios de la industria automotriz, es importantísimo que México entienda que lo sabe y lo desarrolla, tal vez que lo entienda más el público y muchos otros proveedores que a lo mejor tendrán pudieran sus estar dudas. por ente. Exactamente. Canadá es un fortísimo aliado, un muy fuerte aliado para la industria automotriz en el TEMEC que tenemos firmado como acuerdo comercial en nuestros países, ¿no? En ese contexto dejaría ahí un poco mi comentario. Puedo hablar un poquito mayor, básicamente cuáles son los 7 subsectores más importantes, etcétera, etcétera, en la industria automotriz canadiense en nuestro país. Pero bueno, no es más que una probadita de lo mucho que podemos hacer. A eso iba, es que no quepa duda, ¿no? Del rol del Canadá en México, ¿no? Y en la industria automotriz, números muy importantes, los 110,000 empleos, más los indirectos, 131 plantas, o sea, realmente es algo que se ha construido, ¿no? Año con año, ¿no? Fortaleciendo, mandando los mensajes correctos, ¿no? Y sobre todo resaltando que existe esa confianza, ese entendimiento y que no lo debemos de dejar de lado. Enrique, quisiera igual que nos comentaras algunos proyectos, ¿no? Que tenga la Cámara en este momento, algunas iniciativas, algo que estén llevando a cabo en este año o planes que tengan a realizar. Te agradezco mucho, sí, muy importantemente decirte que en la Cámara se acaba de conformar el Comité Económico, la voz económica de nuestra Cámara es el maestro Mario Correa, que es también, es el presidente del Comité de Estudios Económicos de acciones tan importantes
En ese sentido, queremos ganar en profundidad y entendimiento de las realidades económicas por zona, por sector en nuestro país, y ponemos esto a las órdenes de nuestros agremiados y desde luego de nuestros amigos. Estamos lanzando también la voz agropecuaria, agroindustrial de la Cámara. Esto es muy importante en estados como Querétaro y como Guanajuato, del Bajío, en donde tenemos Aguascalientes mismo, donde tenemos una gran relación, sin menoscabo de muchos otros, pero bueno, lo menciono por hablar de la zona sí, son del Bajío. jugadores importantes, ¿no? En estos Exactamente. Entonces, estamos en ese sentido buscando profundizar también en una mayor aportación, incluso de tecnología agropecuaria para efectos de intercambios comerciales entre los dos países, y que de esa manera se vean beneficiados, pues, los productores aquí, los clientes allá, los productores allá, los clientes aquí. Tenemos una fuerte concentración de la relación México-Canadá en la provincia de Ontario, 70% de la relación, en la provincia de Quebec, el otro muy importante porcentaje. Sí. Pero en Alberta, en British Columbia, en Nova Scotia, en Saskatchewan, tenemos oportunidades muy diversas, y es obligación de la Cámara el tratar de difundir la riqueza que tenemos en las distintas regiones de nuestro país. Aquí estamos hablando en particular del Bajío, no nada más en Toronto y en Quebec, y buscar también traer las oportunidades que existen en otras provincias en el Canadá, en donde pudiera haber socios o productores que le interesaran a inversionistas y clientes mexicanos. El objetivo es doble, es de alguna manera llevar lo mejor de México allá y traer lo mejor de Canadá acá, y servir como un punto de vinculación de inversiones, de cultura, de desarrollo social y humano. Entonces, estamos en ese sentido promoviendo, digamos, seminars, web seminars y algún otro tipo, específicamente por provincias. El año pasado tuvimos el mes de Quebec, el mes de Ontario, el mes de Alberta. Ahora vamos a incluir también a algunas otras provincias, buscando enriquecer, digamos, la gama de opciones en las cuales pudiera haber una interrelación económica entre México y el Canadá. Ya tenemos nuestro capítulo Occidente, estamos por abrir también algunas corresponsalías en otros 2 estados de la República, y así seguiremos de alguna manera tratando de vincular aún más estos 2 países, ¿no? Padrísimo, Enrique. ¿Cómo pueden encontrar a la Cámara de Comercio en redes sociales, quizá LinkedIn, o cuáles son algunos? En nuestro website, perdón, es otra vez la Cancham. Canchammx.com. Ahí tenemos nuestro website. Por favor, contáctenos, encantado. Tenemos además una bolsa de trabajo, en ese sentido, que es muy importante. Ahí publicamos también algunos análisis y posicionamientos de nuestros respectivos comités, de cómo vemos distintas iniciativas allá o acá, o básicamente reflejando los puntos de vista de nuestros agremiados. Los invitamos a participar con la Cámara. Hay muchas opciones. El año pasado terminamos con una gama muy diversa de webinars, más de 100, de todo tipo, de tipo laboral, de tipo mujeres haciendo negocio, la diversidad y la inclusión, el desarrollo del talento y la innovación, el Energy Task Force hablando de la reforma energética, el Mining Task Force hablando de toda la industria de minería, etcétera. Muy a sus órdenes en ese sentido, los vamos a sorprender. Padrísimo, Enrique, qué bueno que mencionas esta parte. Sin duda hay muchas sorpresas, ¿no? Que todavía están por verse, ¿no? De parte de empresas canadienses en México, de inversionistas mexicanos en Canadá. Entonces,
evidentemente agradecerte por estar con nosotros en este espacio. Recapitulo un poquito todo lo que hemos platicado, ¿no? Nos comentabas del rol que juega la CANCHAM, ¿no? Para México, para Canadá. Nos movimos a este entorno comercial que empezó con NAFTA, que está creciendo ahorita con el TEMEC, ¿no? Que después de esta incertidumbre de si se aprobaba o no se aprobaba el tratado, se logró, y hay reglas del juego claras, hay reglas del juego para todos los sectores, para sectores más allá del económico, como el académico, ¿no? El cultural. Mencionabas acertadamente las oportunidades, la posición envidiable de México con América del Norte. Y, por supuesto, los riesgos, la parte de la inflación, sin duda la parte del COVID, que todavía no sabemos cómo se vaya a comportar, el riesgo persiste. Y, por supuesto, mandar los mensajes correctos, ¿no? Para las empresas en Canadá. Y cerramos con esta parte del rol que juega las empresas canadienses en México, particularmente en el sector automotriz. Enrique Zorrilla, presidente de la CANCHAM. No sé si quieres añadir algún comentario final. Hombre, muy agradecido por esta oportunidad de entrar en contacto con todos ustedes. Por favor, comuníquense con nosotros, contáctenos y como les decía, tendremos oportunidad de intercambiar puntos de vista y reiterar que la oportunidad para México es enorme, ¿no? En ese sentido, la debemos de tomar con toda claridad y en beneficio, insisto, de la generación de empleos, del desarrollo económico, del bienestar, yo diría, de nuestra población. Vamos en ese contexto a seguir trabajando por ello. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Enrique. Un placer tenerte con nosotros. Y con esto cerramos este episodio de Neuron Automotive Talks. No se olviden de revisar nuestro evento en Neuron Automotive Forum el próximo 16 y 17 de marzo. Nos vemos pronto. Listo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.